de repente el he, el she o el it. Vamos a colocarlo por acá para no olvidarlo. ¿Ok? He, she o de repente el it. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, nuestro sujeto se enfoca ya sea en he, she, it? Bueno, en esos casos, si nuestro verbo de repente termina en Y, como lo que está pasando aquí con el verbo study, miren, tendríamos que agregarle siempre algo, ¿cierto? Porque tratándose de una tercera persona, el verbo se modifica. Pero, ¿qué es lo que pasa con el verbo study? Miren lo que dice aquí. Dice, if the verb ends in Y, we change Y for I. Quiere decir que si el verbo va a terminar en Y, ¿no? Como está pasando con el verbo study, si el verbo termina en Y, nosotros tenemos que cambiar esta Y por I latina. ¿De acuerdo? Cambiamos entonces la Y por I latina. Muy importante. Miren, entonces, ya sabemos que nuestro sujeto está enfocado en una tercera persona. Por lo tanto, este verbo, el verbo study, termina en Y, cambiamos esta Y por I latina, hacemos ese cambio, y asimismo tenemos que agregar la ES. ¿De acuerdo? También agregamos la ES. Fíjense por acá. De lo que lucía de esta manera, ahora perdón, a esto, ¿no? A studies. A studies. Por lo tanto, sería, ¿no? He studies. O she studies, ¿no? Él estudia o ella estudia. Sería de esta manera. Bien. Vamos con otro caso. A ver, por ejemplo, el verbo try, que es tratar o probar. También igualmente termina en Y. Se hace esta modificación, ese cambio, la Y por I latina y se agrega la E con la S. Y finalmente luce de esta manera, ¿no? Tries. Bien, tratándose entonces de una tercera persona sería, ¿no? He tries o she tries o it tries. Pero aquí no queda todo, porque hay otros verbos que también terminan en Y, que por ejemplo, en este caso, estos verbos terminan en Y, pero aquí hay algo diferente, porque dice, ¿no? But if we have a vowel before Y, pero si tenemos una vocal, si hay una vocal delante de la Y, no hacemos esos cambios, ¿ok? No hacemos nada de ello. Fíjense por acá. Por ejemplo, en el caso del verbo enjoy, en este verbo termina en Y, pero hay una vocal por delante, que es la O. Bien, para todos esos verbos que terminan en Y, pero por delante tienen una vocal, miren, simplemente agregamos la S, nada más. La S, agregamos la S y va a lucir de esa manera. Enjoys. Bien, enjoys. Ahí está. Este vendría a ser entonces el verbo que yo voy a utilizar tratándose de una tercera persona. Otro caso sería, por ejemplo, el verbo play, que también termina en Y, y por delante hay una vocal, ¿no? La A. Igualmente aquí también nosotros agregaríamos solamente la S. ¿Bien? Y de lo que luce así, como play, tendríamos que cambiarlo a plays. ¿Bien? Este vendría a ser el verbo correcto que yo voy a tener que utilizar para una tercera persona. ¿Bien? Plays. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? A ver, ¿cuántos me están escuchando? Por favor, levanten la mano, levanten la mano. Quiero ver cuántos me están escuchando, cuántos están aquí presentes. Levanten la mano, por favor, todos los que me están escuchando. Ujú. Muy bien, excelente. Muy bien, perfecto, chicos. Está la gran mayoría, entonces veo que solamente... A ver, voy a mencionar quiénes no me están escuchando, ¿ok? Quiénes no están presentes. A ver, vamos a ver. Jean-Pierre Guamán, ¿qué pasó? A ver, Jean-Pierre Guamán, Javier Chávez, Alejandra Mori y Carlos Martínez, que también estaba aquí hace un momento, ¿no? ¿Qué pasó con Carlos? A ver. Bueno, ahora sí, hay menos, ¿eh? Jean-Pierre Guamán, Alejandra Mori y Carlos Martínez. Bueno, chicos, a ver, actívense, actívense. Bien, vamos por acá entonces con lo siguiente, ¿ok, chicos? Vamos con lo siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Fíjense por acá. Entonces, eso de aquí que quede claro, porque tratándose de esos verbos que terminan en Y, ya sabemos que a veces vamos a tener que cambiar, vamos a tener que modificar, ¿no? Y otras veces no. Otras veces, cuando hay una Y, termina en Y, pero por delante hay una vocal, ¿no? Hay una vocal por delante, entonces en esos casos solamente agregaríamos la S, ¿no? Agregaríamos la S. Vamos por acá con lo siguiente. Tenemos aquí un ejercicio, ¿bien? Para que quede claro esto de aquí. Dice, change the next verbs
to the third person. Add s, es, or is. Tenemos aquí tres alternativas. Bien, tenemos esas tres alternativas. Tenemos, por ejemplo, a ver un segundo. Tenemos esas tres alternativas. Tenemos, por ejemplo, esta, is. Tenemos la is, agregar la es, o de repente agregar la s solamente, ¿no? Tenemos esas tres alternativas. Bien, vamos por acá. Puede ser S, puede ser ES o IES. Fíjense por acá. ¿Qué pasa si el verbo fuese study? Este es un ejemplo. Ah, bueno, si el verbo es study, termina en Y, yo tendría que cambiar la Y por I latina y agregar la ES. ¿Cierto? Bueno, en este caso estoy cumpliendo con la tercera opción, ¿no? Con la tercera opción, la cual viene a ser esta. Ahí está. Vamos con las siguientes, ¿ok? Vamos con las siguientes. Este es simplemente un ejemplo. Quiero que me ayuden. A ver, por favor, vamos a utilizar el chat. Utilicen el chat, por favor, y mándenme su respuesta de la número 2. Solamente de la número 2. ¿Cómo nosotros, a ver, si fuese una tercera persona, imagínense que hay un he, she o it por delante. He, she o it. ¿Qué pasaría con los verbos? ¿Qué pasaría con estos verbos? El verbo work, muy bien, excelente, así es. No, ahí está. Lionel, perfecto, Alessandra, Alessandra, también está Steven, Samuel, Rick, Carlos Martínez, Grisel, muy bien, Naomi, perfecto, Javier, Renzo, Dorian, Araceli, perfecto, muy bien, chicos, estamos de acuerdo, muy bien, perfecto. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que agregar al verbo solamente una S, nada más, ¿cierto? Una S. Tendría que ser de esta manera. Luce de esta manera, entonces sería um, works, works. A ver, vamos con el tercero. La tercera dice kiss, kiss, que es besar, dice kiss. ¿Cuál sería? A ver, me envíen sus respuestas. Ahí está Brittany, perfecto, muy bien, excelente. También Leonel, Marlis, Steven, Rick. También Carlos Martínez, Daniela, perfecto, Renzo, Araceli, muy bien, Nicole, Javier, excelente. Todos coincidimos. En este caso, el verbo está terminando en S, ¿cierto? En S. ¿Cómo termina en S? Se le tendría que agregar la ES. Perfecto. Vamos con la siguiente, la número 4. Envíenme sus respuestas. Muy bien, perfecto. Ajá, así es. Bien, coincidimos entonces una vez más. En este caso solamente se está terminando en K. Por lo tanto, solamente se le agregaría la S, nada más, la S. Bien, vamos con la respuesta de la número 5, por favor, envíen. A ver. Muy bien, perfecto. Excelente, chicos. Ya vemos que aquí también el verbo está terminando en CH, y si termina en CH, solamente tendría que agregar la ES. ¿Ven? La ES, se agrega la ES. A ver, quiero ver la respuesta de la número 6 porque la número 6 sí como que tienen que recordar algo aquí. Bien. Chicos, todos los que me han enviado, hasta ahorita es lo mismo, ¿ok? Quiero felicitarlos porque la gran mayoría me ha enviado lo correcto. La gran mayoría, bien, la gran mayoría me ha colocado Vice. Miren, chicos, en este caso, este verbo está terminando en Y, pero por delante hay una vocal, ¿cierto? Cuando hay una vocal por delante, no se hace la modificación, o sea, no se cambia la Y por I latina, no. En este caso, solamente lo único que tendríamos que hacer es agregar la S, nada más. ¿Bien? Siempre y cuando, siempre, recuerden, termina en Y, pero por delante hay una vocal. Solamente en estos casos nosotros no hacemos ningún cambio, ninguna modificación, solamente agregaríamos la S. ¿Ya? Bien, perfecto. Vamos con la siguiente, la número 7. Por ejemplo, el verbo go. Bueno, este verbo yo creo que lo han visto varias veces ya, ¿no? El verbo ir, go, ¿no? Se le agrega, excelente chicos, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, que nosotros tendríamos, como termina en O, se le agrega la ES. Bien, ahí está, perfecto. Vamos con la siguiente, el verbo close, close, close. ¿Qué pasa con el verbo close? Bien, close. A ver, imaginemos que es una tercera persona. ¿Qué pasaría con el verbo? Ujú. Perfecto, en este caso solamente tendríamos que agregar la S, nada más, ¿ok? Solamente se le agregaría la S, eso sería todo. Muy bien, chicos, excelente, todos me han colocado ahí closes, ¿no? A ver, vamos con la siguiente, el verbo wash, que es lavar, wash. Perfecto, muy bien. Excelente, muy bien, excelente, muy bien. Perfecto, perfecto, muy bien. Está muy bien, chicos. Coincido con ustedes. Miren, miren por acá. En este caso, el verbo termina en SH. Si termina en SH, claro, se le agrega la E con la S. Bien, vamos con el último, carry, cargar. A ver, envíenme sus respuestas de carry. Bien. Ujú. Muy bien, muy bien. Excelente.
Así es, coincido con todos ustedes. Bien, acá sí, necesariamente nosotros tenemos que modificar, tenemos que cambiar el verbo, ¿no? En este caso, la Y, cambiamos por I latina y se agrega la E con la S. Bien, chicos, excelente. ¿Me han prestado atención? Perfecto, muy bien. Me han hecho todo muy bien, todo. Perfecto. Me ha gustado, excelente, chicos. Vamos ahora sí con la siguiente parte. Vamos, ahora que ha quedado esto aquí claro, vamos con lo siguiente. Bien, vamos por acá con lo siguiente. Porque ahora voy a entrar a la forma negativa y justamente hemos visto que en el libro nos estaba mostrando ya la forma negativa. Bien, la forma negativa. Y esto de acá quiero dejarlo claro. Bien, antes de continuar con el libro, quiero dejar claro la forma negativa. Necesito que me presten atención, así es que enfoquémonos bien en esto. Bien, vamos a enfocarnos bien en esto. Cuando nosotros creamos oraciones, sabemos que en las afirmaciones, cuando afirmamos, solamente tengo que seguir un orden, ¿no? La estructura es sujeto, verbo, complemento, recuerdan, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, bien. Pero en las oraciones negativas, a eso le vamos a sumar algo más. Fíjense por acá, dice, in negative sentences, ¿no? En oraciones negativas, we use two auxiliaries. Utilizamos dos auxiliares. Vamos a tener que sumarle el auxiliar. Y eso va a depender de qué. Dice, depending on the pronouns we focus on. Va a depender justamente en el pronombre, los pronombres que nosotros nos enfocamos. Bien, conocemos entonces cada uno de los pronombres, ya hemos visto los pronombres, pero como bien dice acá, va a depender de estos. Va a depender en qué pronombre nos enfocamos para saber cuál de los dos auxiliares voy a utilizar. Les presento los auxiliares. Por ejemplo, por el caso del I y del you, voy a utilizar el auxiliar don't. Bien, don't. Para las terceras personas, para el he, para el she, para el it, voy a hacer uso del doesn't. ¿De acuerdo? Son dos auxiliares, el don't y el doesn't. Porque todos los demás, ya sea we, they, you, también en este caso, haríamos uso del don't. Solamente son dos. Como podemos observar, utilizamos el doesn't para el he, para el she y para el it. Y para todos los demás utilizamos el don't. ¿Cierto? Bien, así de sencillo. He, she, it, doesn't. Y para todos los demás, el I, you, we, they, utilizamos el don't. ¿De acuerdo? Vamos a practicar. A ver, vamos a practicar, por favor. Quiero que me ayuden con esta parte también. A ver, fíjense por acá. Dice Julio. Por ejemplo, si yo me enfoco en Julio. Ah, bien, como Julio es he, tendría que utilizar el auxiliar doesn't, ¿cierto, chicos? Coincidimos. Ahora, ¿qué pasa si fuese de repente Julio and Kevin? ¿Cuál sería el auxiliar que tendría que utilizar? Don't. Don't, perfecto. ¿Pero por qué? Que justamente Julio de Kevin se enfoca en un pronombre, el cual viene a ser el They. 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 Excelente. El they. Como es they, don't. ¿Se dan cuenta? Vamos con la siguiente. Si fuese María, yo tendría que utilizar el auxiliar Doesn't. doesn't, porque viene a ser María, she, ¿cierto? She doesn't. Perfecto. Vamos con la siguiente. Si fuese my friends, Don't. don't. Porque al decir my friends, nos enfocamos, perdón, en el pronombre They. they. ¿Cierto? En el they, perfecto, muy bien. Entonces sería don't. Si fuese one of my friends, uno de mis amigos o una de mis amigas, Doesn't. doesn't, porque estamos enfocados en uno, ¿no? Uno de mis amigos, una de mis amigas. Ahora, por otra parte, dice those men. No sé si se recordarán de la clase pasada, those men. Don't. En este caso, don't. ¿Por qué don't? Porque al decir those men, estamos diciendo aquellos hombres. Plural. Bueno, en este caso, they, ¿no? They, aquellos hombres, they, don't, definitivamente don't tiene que ser. Bien, esto aquí es muy importante. Saber entonces reconocer el pronombre es lo primero que les he mostrado yo en la clase pasada. Bien, es lo primero aquí también, ¿no? Vamos por acá con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. La estructura en la forma negativa. Fíjense por acá. We follow the next structure. Nosotros seguimos la siguiente estructura. Ahí está. El subject, ¿no? El sujeto. Primero, en cada oración tenemos un sujeto. Tenemos también aquí. Cualquiera de estos dos podría ir aquí, ¿no? Ya sea el don't o el doesn't. Esto de aquí ya sabemos que depende del sujeto, ¿no? Depende del subject. Después, seguidamente, tenemos también al verbo, la acción, verb. Verb, por cierto, esto de aquí
Ahí está. Verb in the simple base form. ¿Ok? El verbo en su forma base. En este caso quiere decir que el verbo no va a ser modificado, no se va a cambiar. Bien, el verbo en su forma base. Un verbo que no cambia, no se modifica. Finalmente tenemos ahí al complemento. Miren, vamos entonces con lo siguiente. Vamos con el ejemplo, fíjense. Dice, my friends, por aquí, my friends. Ya sabemos que my friends se enfoca en el pronombre. En el pronombre they, claro que sí. Y es por eso que, ¿cómo es my friends they? Ah, por eso utilizo yo el don't. Por eso es que utilizo este auxiliar, para poder negar. ¿Bien? Mis amigos no. ¿No qué cosa? Miren, seguidamente tenemos aquí al verbo. ¿Bien? El verbo que viene a ser speak, ¿no? El verbo hablar, ahí está. My friends don't speak English. Mis amigos, ¿qué cosa? Mis amigos no hablan inglés, ¿cierto? My friends don't speak English. Perfecto. Vamos con el siguiente. A ver, vamos con el siguiente por acá. A ver, yo ya sé que al decir my friends, bueno, en este caso me estoy enfocando en un pronombre, ¿no? Que viene a ser el they. Bien. Por eso es que utilizo aquí el don't, porque my friends se enfoca en el they. Vamos con el siguiente, fíjense por acá. Dice, Julie doesn't eat fast food. ¿Cierto? En este caso, ¿por qué he utilizado doesn't? Porque mi sujeto, está enfocado en el pronombre she. She, ¿cierto? She. Y el she, claro que sí, viene con este auxiliar, ¿no? Con el doesn't. Seguidamente, miren, algo aquí que tenemos que considerar es de que el verbo viene en su forma base. O sea, aquí, en esta parte, nos olvidamos de que, tercera persona, tenemos que agregar la S. No, nos olvidamos de todo ello. Acá dice bien claro, verbo en su forma base, verbo en su forma base. Por lo tanto, el verbo no se modifica. Se olvidan que tienen que agregar la S, la ES. ¿De acuerdo? En la forma negativa nos olvidamos de todas las reglas. Solamente en la forma negativa tendríamos que ver si utilizamos el don't o el doesn't. No más. Ahí está, miren. Julie doesn't eat fast food. ¿No? No come comida rápida. ¿Cierto? Vamos con la siguiente. Dice, Mary and I. Bien, cuando yo digo Mary and I, igualmente aquí nos enfocamos ¿en qué pronombre? We. We, claro que sí, el we, ¿no? Y como el we, por eso es que utilizamos el don't como auxiliar, ¿no? El don't. Dice, we don't cook pasta, ¿no? Nosotros no cocinamos o no preparamos tallarines. Ahí está. Bien. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ver si utilizo el don't o ver si utilizo el doesn't. En este caso, my best friend, mi mejor amigo, ¿no? Pero my best friend también quiere decir mi mejor amigo. Pero ya sea que fuese de repente he o de repente she, de todas maneras aquí tendríamos que utilizar el doesn't, ¿cierto? My best friend doesn't drive cars, ¿no? Mi mejor amigo no conduce carros, no conduce vehículos. ¿De acuerdo?